A ver, ¿cómo es posible que una de las repúblicas más potentes de la historia se venga abajo, pero desde dentro? Ojo, que no hablamos de una invasión, no. Fue una especie de hemorragia interna, una serie de crisis que la fueron debilitando poco a poco. Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo la gran República Romana se fue desmoronando pieza a pieza. Para entender todo esto tenemos que viajar un poco en el tiempo, allá por los siglos II y I antes de Cristo. En esa época Roma no era esa potencia superestable que a lo mejor tenemos en la cabeza, para nada. Estaba metida hasta el cuello en una crisis que agitó sus cimientos hasta que empezaron a agrietarse. Y aquí es donde encontramos el meollo del asunto. Por un lado estaba la idea, el ideal de Roma, una república de ciudadanos luchando juntos por el bien común. Muy bonito, sí. Pero la realidad era otra muy distinta. Una sociedad rota, dividida por la ambición de unos pocos, la desigualdad y la violencia. Ese bien común se había podrido por dentro. La primera ficha de dominó en caer fue la económica. Roma conquistaba y eso trajo una cantidad de riqueza brutal. Pero ¿qué pasó? Que esa riqueza no se repartió. Todo lo contrario, se quedó en manos de unos pocos, creando una brecha social gigantesca que acabó siendo la chispa que lo incendió todo. Y este es el círculo vicioso que lo destrozó todo, fijaos bien. El campesino, que era el corazón del ejército y de la sociedad, se iba a la guerra. Cuando volvía, su granja estaba arruinada. ¿Y qué pasaba? Que venía un rico y se la compraba por 4 duros. Así que este campesino, sin nada, se iba a Roma a buscarse la vida, convirtiéndose en parte de una masa de gente pobre que dependía de las ayudas y cuyo único poder era vender su voto al mejor postor. Y claro, todas esas tierras que iban comprando los ricos, ¿en qué se convertían? Pues en latifundios. Esta palabra es clave para entenderlo todo. Eran fincas enormes, gigantescas, en manos de la élite, que así acumulaba cada vez más y más poder. Y para trabajar esos latifundios, ¿qué se usaba? Mano de obra esclava. Esto fue devastador, porque los ciudadanos romanos, los que se suponía que eran la base de la república, se quedaron sin tierra y, encima, sin trabajo. Totalmente desplazados por un sistema que solo beneficiaba a los de arriba. Bueno, con una crisis social así, era cuestión de tiempo que alguien intentara hacer algo, que surgieran reformas. Pero la reacción a esos intentos nos demostró que las reglas del juego en Roma habían cambiado para siempre. Y no para bien, precisamente. Y aquí aparecen dos figuras importantísimas, los hermanos Graco. Eran tribunos de la plebe, vieron el desastre que se venía encima y dijeron, hasta aquí hemos llegado, hay que hacer algo. Intentaron devolver un poco de justicia social al sistema. Sus propuestas, la verdad, eran de sentido común. Querían repartir las tierras del Estado entre los pobres y controlar el precio del trigo para que la gente pudiera comer. Pero claro, esto chocaba de frente con los intereses de los senadores ricos, que eran los que se habían quedado con esas tierras. Igual fue la respuesta de la élite, brutal y directa, el asesinato. A los dos hermanos los mataron. Y esto fue un punto de no retorno. La violencia se convirtió en una herramienta política más. Se acabó eso de debatir. Ahora las diferencias se resolvían con sangre, rompiendo una de las bases de la República. Con la política hecha un desastre y la sociedad partida en dos, el siguiente pilar que se vino abajo fue el ejército. Y este cambio, atentos, porque fue el que le dio la puntilla a la República. Resulta que un general, Cayo Mario, tuvo una idea que lo cambió todo. Como faltaban soldados, abrió el ejército a los más pobres, a los que no tenían nada que perder. Les ofreció un sueldo y la promesa de llevarse parte del botín. A corto plazo, oye, le funcionó. Pero a largo plazo, sin darse cuenta, había creado el arma que destruiría la República. Y aquí está el quid de la cuestión, el cambio fundamental. La lealtad del soldado ya no era hacia Roma, hacia la República como idea. ¿Qué va? Ahora era leal a su general. ¿Por qué? Pues porque era el que le daba de comer, el que le pagaba y el que le aseguraba el futuro. El ejército de Roma, en la práctica, dejó de existir. Lo que había ahora eran ejércitos privados. Así que, recapitulemos. Tenemos desigualdad extrema, violencia política normalizada y ejércitos privados leales a generales con muchísima ambición. El cóctel era explosivo. El resultado solo podía ser uno, la guerra de romanos contra romanos. Y el caos fue a más, sin parar. Empezó con asesinatos políticos, siguió con rebeliones de esclavos gigantescas, como la de Espartaco, que demostró lo rota que estaba la sociedad, y culminó en lo que parecía impensable, guerras civiles terribles, con generales usando sus legiones para masacrarse entre ellos y conseguir el poder total en Roma. Llegados a este punto, las instituciones de la República ya no funcionaban. El Senado era un nido de corrupción, las asambleas del pueblo no tenían poder real y la ley valía menos que la espada de un legionario.
La República estaba muerta en la práctica mucho antes de que lo estuviera sobre el papel. Y de las cenizas de casi un siglo de guerras, de conflictos internos, surgió algo nuevo. Un nuevo orden que prometía una cosa por encima de todo: paz. Paz y estabilidad. Pero a cambio, eso sí, de la libertad que en teoría representaba la República. O sea que el colapso no fue un final y ya está, sino una transformación. La crisis terminal de la República fue en realidad el parto del imperio. Todo ese poder que antes estaba disperso ahora se iba a concentrar en una sola persona, para, supuestamente, poner fin a las guerras. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena a lo largo de los siglos. La caída de Roma nos enseña algo muy potente, que las amenazas más peligrosas para una sociedad muchas veces no vienen de fuera, vienen de las grietas que se abren por dentro. Una lección que la verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años.